psicólogo. Entonces, esto lo vamos a manejar, yo lo voy a manejar más desde la parte de las ciencias humanas antes que la parte de los números, pero quiero que tengan muy presente esta diferencia porque se ve muy claramente en todo lo que tiene que ver con los números. Sé que hay personas de ingeniería, sé que hay personas de administración, de negocios, de contaduría, entonces ténganlo muy presente en la forma en que lo vamos a ver. Bueno, primero veamos cómo se define. Okay. ¿Se ve bien la diapositiva? No se ve nada, quedó No se ve nada, ¿verdad? Morado, pero no se ve nada de palabras ni nada. Ok, ahí ya va iniciando. Listo. Ok, ahora sí se ve. Perfecto, y hay dos definiciones, una un poco más compleja que la otra. La primera es la que explica como científicamente qué nosotros vemos como el pensamiento crítico. ¿Listo? Que es un proceso cognitivo complejo, que tiene en cuenta las disposiciones, las capacidades, pero las nombra en tres dimensiones: la lógica, el criterio y la parte pragmática. ¿Listo? Se centra en lo que la persona puede decidir, creer o hacer. Eso quiere decir que es como la forma en que nosotros podemos llegar a analizar algo para poder decidir. Criticar, dentro de esta definición, se torna más en la parte que uno puede decidir al momento de analizar. Y también tenemos la otra definición que es mucho más sencilla, que es la que más me gusta, y es la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo, teniendo en cuenta el pensamiento propio y también el pensamiento de los otros. Hay una cosa que yo quiero que tengan presente. Nosotros debemos hacer una clara distinción en lo que es el pensamiento crítico con el pensar. No son lo mismo. Uno puede pensar cosas, pero tener un pensamiento crítico sobre algo se maneja en una, digamos, una categoría diferente. El pensamiento crítico tiene una cualidad, o se debe hacer teniendo en cuenta una cualidad, y es el poder desapegarse de lo que estamos pensando. Es poder tomar distancia. ¿Listo? No es solamente pensar críticamente algo, sino tomar distancia sobre eso. Porque si uno está inmerso en lo que está pensando, no es capaz de ser crítico frente a eso. Esto suena raro a veces. Yo soy psicólogo y yo lo veo muy claramente, seguramente todos lo vemos muy claramente cuando estamos escuchando a un amigo o una amiga, cuando empieza a decir un problema que tiene y uno lo escucha y piensa a veces, pero es obvio, ¿por qué no ves la solución si está ahí? Y la persona como que no ve la salida y uno ve esa salida muy simple. ¿Por qué? Porque uno está pensando ese problema desde una distancia que la otra persona no puede, porque es su problema. Por eso es que me encanta la definición, la segunda, porque nos dice que es la capacidad para examinarse y evaluarse a sí mismo. El pensamiento crítico tiene mucho que ver con la manera en que nosotros nos evaluamos y nos pensamos a nosotros mismos. ¿Listo? Esa parte del pensamiento crítico, esa definición, nos permite dar muestra de la diferencia que hay entre crítica, entre una crítica, entre criticar y el pensamiento crítico. Yo lo coloqué solamente como etimología ahí, como para dejar el dato, pero quiero que me ayuden con esa pregunta. ¿Hacia qué significado se inclinan ustedes? ¿Quién podría decirme hacia qué significado de la etimología que está ahí, que dice que viene de la palabra krinein, que significa separar, analizar, o de la palabra críticos, que nace del krinein, la palabra crítico, que es juzgar, que es ser árbitro de algo? ¿Ustedes hacia dónde se van más? Cuando están hablando, cuando están pensando, cuando están analizando las cosas, ¿se van más al análisis o se van más
a mirar y juzgar eso que están pensando. ¿Quién me puede ayudar con esa parte? Bueno, yo pienso que ahí entraría a jugar la pregunta que tú hiciste al principio de cuál es la diferencia entre criticar y crítico. Yo creo que Exacto. esto es claramente la explicación. El criticar pues consiste en juzgar y interpretar a nuestra manera y a nuestro criterio, cosas de las cuales no tenemos ninguna noción. Y yo creo que el ser crítico ya es algo un poco más introspectivo y más de análisis y separar nuestros prejuicios de lo Muy que en bien. realidad tenemos a la mano, que es el analizar los datos que vemos en nuestra cotidianidad o en nuestra realidad. Exactamente. Mira que tú nombras dos cosas importantes. Una, que es que a veces uno habla sin tener noción, y la otra es como la intención que se tiene al momento de hablar sobre lo que se está pensando. La primera cosa muchas veces tiene que ver. Una persona cuando no tiene una noción y lanza una crítica, es más en forma de juzgar. Pero hay personas que pueden ser con un pensamiento crítico sin tener una noción. Y también al contrario. Yo voy a decir esto, yo me prometí a mí mismo que no lo iba a nombrar. Me encanta porque yo me prometí a mí mismo tratar de evitar nombrar este tema, pero es que se ve muy claramente. Nosotros vivimos en un país y en este momento estamos pues en una situación donde hay una noticia política muy importante que tiene mucho revuelo. No me voy a meter con esa noticia ni nada por el estilo, solamente quiero que sepan que voy a hablar de esa parte de política. ¿Ustedes creen que las personas que están en los cargos más altos de la política colombiana, de la izquierda, no tienen la capacidad y los conocimientos para poder tener un pensamiento crítico sobre lo que sucede? O también al contrario, las personas que están con un cargo muy alto de la derecha no tienen un pensamiento crítico, no pueden tener un pensamiento crítico de algo que hace la izquierda, una opinión de la izquierda, o normalmente se tiende a criticar, a jugar de árbitro. Con esto lo que les quiero decir es, miren que se puede nombrar algo críticamente teniendo los conocimientos, claro que sí, pero también teniendo los conocimientos, yo puedo criticar por criticar, sin tener ese pensamiento crítico, analítico. ¿Por qué creen que sucede? ¿En qué momento creen que uno no puede llegar a tener un pensamiento crítico con la facilidad que si tiene las capacidades, si tiene los conocimientos? ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Qué creen que pasa con esas personas? La idea es que yo no me quede hablando solo. ¿Listo? Usted es alguien que... Bueno, buenas tardes. Creería yo, bueno, mi nombre es Jürgen Barrera, creería yo que no están siendo críticos o analistas en ese momento, porque están defendiendo más que todo su idea, lo que ellos creen. Y como ellos están creyendo algo, no les importa ni estudian la idea de otra persona, que por eso es que pasan a juzgar, porque se cierran a defender su idea y no a analizar o a estudiar la del otro partido, es decir, o el de la derecha o el de la izquierda. Perfecto. Perfecto. Tal cual se maneja de esa manera. Y eso lo pongo en el plano político porque uno lo ve, lo palpa en ese lugar, lo ve y ve el Twitter y ve el comentario del uno, que pasa una noticia y enseguida hay alguien en contra, juzgando inmediatamente. Pero nosotros normalmente, y se lo digo pues abiertamente, todas las personas normalmente tendemos más a criticar que a tener un pensamiento crítico en primera instancia. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, como les decía al inicio, tiene que ver más con tomar distancia sobre lo que se va a hablar, con poder dar un paso atrás y verlo desde lejos, ampliarlo,
analizarlo muy bien, porque o si no, yo voy normalmente a defender mi punto de vista. Y al defender solamente mi punto de vista, lo que está pasando es que estoy siendo de alguien que juzga, alguien que trata de obligar al otro a ver lo que yo veo, más no darse cuenta de todo el análisis que se puede hacer sobre la misma situación. Esta parte es bastante importante porque, vamos a ver si pasa la diapositiva, porque la idea es poder notar cómo usamos nosotros este pensamiento. Yo les pregunto, ustedes normalmente en su vida, en la vida cotidiana, ¿en qué momento usan el pensamiento crítico? ¿En qué momento dan ese paso atrás, analizan, miran con calma y pueden dar una opinión? ¿De qué forma lo pueden llegar a hacer? Y más aún, miren esa segunda pregunta. En el ámbito laboral, ¿cómo se usa el pensamiento crítico en el ámbito laboral? Porque ahora lo vemos y lo vemos, yo lo hablo y es en la parte social, lo hablo y es en la parte política. Y en el ámbito laboral, ¿cómo se usa? En la parte estudiantil, ¿en qué momento nosotros utilizamos el pensamiento crítico para poder hablar algo, para poder dar una opinión? Aquí hay varios estudiantes, ¿no? Alguien iba a hablar. Bueno, yo pienso que en la vida, cuando vamos a tomar decisiones, sí, porque uno debe tener un pensamiento crítico al tomar la decisión. Por ejemplo, al momento de tomar un crédito, yo tengo que pensar en los gastos y los ingresos, tengo que tener algo claro para poder tomar esa decisión. Y en el ámbito laboral, también pienso que en ciertos modos uno en el trabajo hay que tomar también decisiones que uno debe pensar críticamente. Ok. ¿Cómo cuál? ¿Cuál se te ocurre que puede ser una decisión en el ámbito laboral? Por ejemplo, yo estoy en la parte contable. Ok. Apoya a la gerencia. Si pronto la gerencia me pide informes de los gastos de la empresa, en que se podría, por ejemplo, disminuir los gastos, y yo podría analizar críticamente, teniendo en cuenta las estadísticas en qué se van muchos gastos, y puedo sugerir ciertas cosas para la gerencia, para que tomen decisiones. Muy bien, muy bien. Eso, que Verónica nos está diciendo, es un punto clave, porque nosotros podríamos, antes de tener un pensamiento crítico, podríamos decir, bueno, pero yo quiero que esto avance un poco más rápido. Si ella quiere ayudar al gerente a tener una buena venta, podría disminuir gastos en cosas que no tienen que ver con la venta. Pero si damos un paso atrás, con pensamiento crítico, podemos ver, analizar, separar todo lo que nos están, todos los aspectos que tenemos a la mano para poder tomar una mejor decisión. ¿Qué otra persona me podría decir en qué momento en la vida laboral podemos nosotros ver en qué se usa el pensamiento crítico? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Ketty Consuelo. Bueno, en el ámbito laboral, bueno, yo me voy también a una vivencia. Yo estoy en el sector de calidad, en el sector público, y muchas veces implementamos procedimientos y procesos que nos hacen reaprender o olvidar algunas cosas y volver a aprender nuevas cosas. Y entonces nos encontramos en un ambiente donde hay personas de avanzada edad que simplemente se rehúsan a utilizar pues las nuevas
herramientas que nos está brindando ahora la virtualidad. Ok. Entonces uno tiene que analizar y colocar un punto donde uno tiene que echarse un lado y pensar muy bien cómo hacer que estas personas utilicen esos procedimientos y esos procesos de la mejor manera. Y que no es el viejo dicho que diga estoy para olvidar y no para aprender. Entonces es complejo también cuando estás rodeado de personas no tan jóvenes y más en el sector público. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Ketty. Creo que alguien iba a hablar también para poder escucharlo. Muy bien. Kenny. Hola, mi nombre es Kenny. Hola, Kenny. Bueno, Cuéntanos. yo pienso que por lo menos ahora estamos viviendo un tema crítico que es el tema de la pandemia y el aislamiento obligatorio. Digamos que a muchas empresas y a muchas personas también nos ha tocado hacer un tema de reinventarnos. Muy bien. Nuestra opinión como trabajadores o como empleados, independientemente del área, es que quizás a veces la gerencia tiene las soluciones allí, pero no sabe cómo plasmarlas o cómo llevarlas a cabo. Entonces, digamos que este es un tema en que todos nos tenemos que reinventar, buscar unas maneras diferentes de trabajar, apoyarlos a ellos, dándoles ideas, cosas así, porque digamos que no todo el mundo piensa en algo que pensamos que iba a ser pasajero y ya llevamos más de 4 meses en esto. Perfecto. Entonces, digamos que las empresas se bloquean por el tema de que los gastos, no hay cómo pagarlo, no hay cómo solventar una cosa y solventar la otra. Entonces, digamos que ahí es donde nuestro pensamiento crítico hace énfasis en lo que podemos aplicar y ayudar a resolver. Muy bien. Muchísimas gracias, Kenny. Muchísimas gracias, Ketty. Mira, lo último que nombraba Kenny tiene que ver con lo que continúa ahora, y es poder verificar qué cosas podemos mejorar después de tener este pensamiento crítico. Pero bueno, aquí hay un cuadro que quiero que tengan presente. Esto fue una investigación que se hizo, ahí están las personas que realizaron, fue la parte de Adam Becker, que es un psicólogo bastante importante mundialmente, y miren cómo se da el cambio del pensamiento crítico y la creatividad entre los años 2015 y los años 2020. En el año 2015, el pensamiento crítico estaba en 4ª posición, como de la importancia que tienen las competencias al momento de elegir una persona. Y miren dónde está la creatividad, que es la segunda, el tema que vamos a manejar, está de décima opción, de décima competencia esencial. Eso fue en el 2015. Y luego en el 2020, que es nuestra columna de la izquierda, miren cómo inicia. Primero, la resolución de problemas complejos. Segundo, el pensamiento crítico. Y por tercera, está la creatividad. Luego de eso, ya se dan competencias que tienen que ser mucho más en la parte interpersonal, el trabajo en equipo, el liderazgo, la inteligencia emocional. Pero las primeras 3 competencias que se buscan tienen que ver tanto con el pensamiento crítico como con la creatividad. Y eso lo vamos a ver al final, por qué está la resolución compleja, la resolución de problemas complejos de primera y qué tiene que ver eso con el pensamiento crítico y la creatividad. Pero bueno, continuemos. Continuamos y vamos a ver, pues, qué es el pensamiento creativo. Me gustaría que me respondan una pregunta. Cualquier persona me gustaría que me responda una pregunta. Cuando ustedes piensan en creatividad, ¿hacia qué ámbitos se van? ¿Hacia qué competencias? ¿En qué parte de la vida nosotros podemos ver como la creatividad muy palpablemente?
yo les digo la palabra creatividad y ¿qué persona se les viene a la cabeza? El arte. El arte, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Hay algún nombre, algún personaje que se les venga a la cabeza cuando ustedes piensan en creatividad? Escritores. Muy bien. Vean que nosotros cuando hablamos de creatividad, siempre estamos como inclinados a pensar el tema del arte. Así como yo tuve la inclinación de poner una obra de arte en la diapositiva. A mí me encanta esta definición de creatividad. Esta definición de creatividad me encanta porque dice que es la disposición que todo individuo tiene. Me encanta que los nombra a todos, nos elige a todos y también nombra algo muy importante que tiene que ver con todas las edades. Porque cuando uno piensa en la creatividad, uno piensa en los artistas y todo. Pero la creatividad que tienen los niños para poder inventarse juegos, para poder transformar cualquier cuchara, cualquier varita en una espada, eso es creatividad que se tiene a muy corta edad. Eso también hace parte de la creatividad y es algo que me gustaría que ustedes tuvieran presente. La creatividad se da más en los años de niñez que luego en la parte adulta. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a pensar dentro de ciertos modelos. Entonces, por eso ustedes ven que los artistas nombran siempre que hay que cultivar el niño que llevamos dentro, o hay que estar rodeado de niños para poder tener un poco más de creatividad. Es por eso, porque nos salimos de los moldes al momento de ser creativos. Pero bueno, continuamos. Esto está de esta forma porque, en realidad no debería estar así, pero bueno, eso es latín, no tiene mucha importancia. A mí me gustaría que aquí, entre todos, pensemos qué palabras nos ayudan a poder nombrar creatividad, de qué formas podemos ser creativos, cuándo lo vemos, qué palabras ustedes usarían para poder nombrar la creatividad de otra manera. En el ámbito laboral, por ejemplo, ¿en qué momento ustedes ven que hay una creatividad en el ámbito laboral, cualquiera que sea? Reflexión. Ok, esa no la había pensado. Muy chévere. ¿Alguna persona que tenga personas a cargo, algún jefe que esté aquí? Alguien que tenga personas a cargo. ¿Cómo ven los jefes cuando le encuentran una persona creativa? ¿Qué hace esa persona? ¿Con qué otra palabra se puede pensar la creatividad? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que aparte de la palabra creatividad está como innovar, transformar, Perfecto. Ver más allá de lo que estamos percibiendo en ese momento. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, mis hijos de 2 y 9 años, que tienen una creatividad tremenda, y ahí uno puede aprender en cada circunstancia de la vida que no solamente es un observar hasta donde podemos ver, sino ir más allá, transformando y trascendiendo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué otra persona? ¿Qué otra palabra podríamos usar? En la parte laboral, o con los niños, como lo ven. ¿Qué cosa tienen los niños que les sobra, que nosotros los adultos no tenemos tanto, por así decirlo, que hemos perdido un poco? Puede ser entusiasmo. Energía. Energía. Entusiasmo.
Entusiasmo, muy bien. Ok, ¿alguien más estaba hablando cuando que ellos son muy inquietos. ¿Muy qué? Muy inquietos. Ok, Carolina. Haciendo cosas, no les gusta estar ahí en lo mismo. Ok, muy bien, perfecto. Piensen, a mí me gusta pensar la creatividad siempre con los niños porque uno puede ver que las cosas que le damos a los niños son muy, muy distintas a lo que nosotros usamos. ¿Alguien más iba a decir algo? Imaginación. Muy bien. Eso era lo que estaba intentando que me nombraran. El tema de la imaginación es muy importante en la creatividad. Digámoslo así. Nosotros podemos llegar a ser creativos sin imaginar cosas nuevas, sin tener ideas nuevas desde cero. Claro que sí podemos llegar a ser creativos. Pero la imaginación es supremamente importante. Digamos que la imaginación es la madre de la creatividad. Todo lo que se crea, por así decirlo, anteriormente fue imaginado. Todas las palabras que nosotros tenemos, las sillas en donde nos sentamos, las botellas que usamos, los lapiceros, el mouse, el computador, todo alguien lo imaginó antes de poder crearlo. La creatividad nace luego, es la puesta en práctica de esa imaginación. La creatividad es la puesta en práctica de la imaginación. De esa manera podemos nosotros definirla. Y entonces yo les voy a nombrar 3 formas que tenemos de ser creativos, todos, que no las vemos, que se las tiene que desmenuzar al cerebro para poder encontrar creatividad en eso. Y son esas 3 palabras que ustedes pueden ver ahí, que son unir, mezclar y ordenar. Si yo lo digo, seguramente diciéndolo, nombrándolo y poniéndolo en pantalla, uno puede decir, bueno, vale, sí es creativo. ¿Por qué puede ser creativo unir? ¿Quién me puede dar una opinión? ¿Por qué puede ser creativo unir las cosas? ¿En qué momento uno es creativo uniendo nada más? Formando piezas. Formando piezas, perfecto. Pero ahí, cuando dice formando, ¿es haciéndolas, creándolas o uniéndolas nada más? Uniéndolas. ¿Y por qué? ¿Por qué uniéndolas uno es creativo? Porque está imaginando el resultado final. Por ejemplo. Un ejemplo de eso sería el rompecabezas, cuando uno se imagina en la mente la forma que puede tener la figura que final. Muy bien, perfecto. Hay otra forma de verlo que se nos escapa, y es, uno puede llegar a ser creativo al momento de unir 2 cosas que normalmente las personas no unen. O sea, se ve mi creatividad y se reconoce, por ejemplo, en el ámbito laboral, al momento de unir 2 cosas que normalmente no se unen. Yo puedo estar trabajando en algún lugar y ver que siempre se hacen las cosas de cierta manera. Y decir, bueno, mira, ¿y por qué no unimos esto con esto otro y podemos ver el resultado? Y solamente con unir, sin modificar, ya uno está siendo creativo. Ya enseguida las personas que, pues digámoslo así, que pueden ver ese potencial, ven que uno tiende a pensar de otra manera, a pensar un poco más allá, como nos decían anteriormente. En mezclar, bueno, mezclar sería algo donde se ve mucho es en la cocina. En la cocina pues se unen cosas también, pero se mezcla mucho. Todo lo que nosotros comemos, cada vez que nosotros vamos a un restaurante y de repente, no sé, un restaurante de pizza y vemos que nos mezclan sabores que no teníamos presentes. Por ejemplo, la pizza hawaiana, aunque no lo crean, fue un momento de creatividad de una persona
porque nunca se había hecho así. Ahora, claro, ahora vemos de cuánto sabor se nos ocurra. Y entre más raro, al parecer a la gente le gusta más. Bueno, y eso no se está creando desde cero. Solamente se mezclan sabores. Solamente se unen, podríamos decir, técnicas para poder cocinar de una manera. Se mezclan sabores, se eligen ingredientes distintos. Y entonces la más difícil de todas, para mí, es por qué ordenar puede ser un acto creativo. ¿Quién me puede dar una opción? Ordenar, un acto creativo. ¿A quién se le ocurre una manera de poder justificar por qué ordenar es un acto creativo? Yo tengo un ejemplo aquí. Es algo que normalmente las personas tienden como a esquivar, y es esto de acá, que es un cubo de Rubik. Yo soy amante de estos cubos. Y algo muy interesante es que esto es algo cerrado. Esto está hecho. No se puede, digámoslo así, modificar en ningún momento. No se pueden unir piezas porque todas están unidas. No se pueden mezclar porque todas están unidas. Pero con todo y eso, hay alguien que inventó movimientos en los que con una serie de movimientos se desarma y se vuelve a armar el cubo. Se desarma, como lo ven, y se vuelve a armar solamente siguiendo una serie de movimientos. Lo que hizo la persona fue ordenar los movimientos, ordenar cada movimiento que se hace para poder crear una forma de armar esto. De esta manera, lo que les quiero dar a entender es que la creatividad no solamente se le puede dar a los artistas, no solamente tiene que ser para los escritores o para los pintores. No, claro que no. Todos tenemos la capacidad de crear. Todos tenemos la capacidad de unir puntos, de unir ideas. Todos tenemos la capacidad de mezclar cosas, conceptos, procesos en donde estemos, tal vez tareas al momento de mezclar. Una persona que esté en una planta puede unir un procedimiento con otro procedimiento y al unirlo puede ahorrar tiempo, y eso es un acto de creatividad. Ordenar las cosas de una manera distinta es un acto de creatividad. Si nosotros vemos nuestra casa siempre de la misma manera y de repente ordenamos los muebles, ordenamos el cuarto, ponemos la cama en otro lugar y todo, y de repente se ve de una manera distinta y nos da una sensación diferente, estamos siendo creativos en ese momento. Todos podemos crear, no tiene que ser para los artistas. Con esto eso es lo que quiero que ustedes vean. Y por ende, también les quiero nombrar el tema de la inteligencia y la creatividad. Nosotros vemos, y se nombra muchísimo en la parte de psicología, que las personas más creativas tienden a tener más inteligencia. Y ahí, pues, se vuelve un poco difícil porque, digámoslo así, en el colegio, a nivel general, yo no sé si a ustedes les tocó, uno era muy inteligente y se le reconocía como muy inteligente cuando le iba bien en matemáticas, cuando le iba bien en física, cuando no tenía problemas con el tema de las fórmulas matemáticas y nada de eso. Pero a la persona que hablaba muy bien en público, ese no era inteligente, ese lo que tenía era labia. Ese no es inteligente, ese tiene un don, se le dice. Él tiene el don de la palabra. A la persona que era muy buen músico, ese no es inteligente, él solamente toca un instrumento. A la persona que bailaba muy bien,
ese no es inteligente, no, ese sabe bailar. Cuéntenme a quién les tocó esta época. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar? Exactamente cuando yo era niña, pues a uno se le enseñó que las buenas notas eras inteligente. ¿Cierto? Pero ahora cuando ya soy mamá y veo que bueno, tengo 3 niños, pero 2 niños ya en la escuela, y uno de 13 y la niña de 7, y veo que son diferentes el uno del otro, y que como mamá he entendido que no es la nota, no lo que me enseñaron a mí, que eso daba una inteligencia, sí, claro, sino que hay muchas inteligencias. La niña pequeña es súper creativa, le encanta más el dibujo y la parte, desarrolla más esas actividades. El niño grande no tanto, pero tiene otras cualidades físicas con su cuerpo, que es bueno para la natación, que es bueno tiene otras destrezas. Entonces yo veo que hay diferentes inteligencias, y que no está en la enmarcada, la clásica que nos metieron cuando éramos niños, que tenías que sacar 10 en matemáticas, 10 en español, y si no. Pero ahora que soy mamá, me interesa en que sean excelentes seres humanos, que sean niños felices. Perfecto. Que vayan aprendiendo del día a día, de todas las vivencias, con su cuerpo, con su mente, con todo, y no buscando una nota, como me enseñaron de pronto a mí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quisiera decir la opinión? ¿Quién se identifica con un tipo de inteligencia distinto a lo que nos enseñaron, que debíamos ser inteligentes en el colegio por esta vida? ¿Quién se identifica con otro tipo de inteligencia? Por ejemplo, para que vean a lo que me refiero de otra manera. Durante muchísimo tiempo, pero estoy hablando de cientos de años, no estoy hablando de 10 años, 15 años, no, durante cientos de años. Se igualó una persona muy inteligente a una persona con muy buena capacidad en la parte matemática y en la parte de ciencias duras. ¿Listo? Se igualó muchísimo. Pero entonces, me gustaría, si alguien es de ingeniería de sistemas aquí, me gustaría que abriera el micrófono un momento para poder hacerle una pregunta. O si alguien es de ingeniería industrial, por ejemplo, que abriera el micrófono para poder hacerle una pregunta. Porque eso se ve muy, muy, muy enfatizado en esas carreras. Y también en el otro aspecto completamente contrario. Si aquí hubieran personas que son psicólogos, ojalá también pudieran abrir el micrófono para poder hacerle la misma pregunta, pero en sentido contrario. Algún ingeniero o alguna persona que haya estudiado psicología, aquí entre los que están conectados. Bueno, me toca a mí decir por mí, porque yo soy psicólogo. Y yo durante muchísimo tiempo me sorprendí mucho. Durante muchísimo tiempo me sorprendí mucho porque éramos, digamos, 36 personas en un salón y éramos solamente 2 hombres. Y habían 34 mujeres compartiendo el salón conmigo. Y estoy hablando de 7 materias distintas, con personas diferentes, con compañeras diferentes, y máximo llegamos a ser 5 o 6 en el salón, y habían 30 mujeres por salón. Y yo vi materias con otros semestres y se repetía lo mismo. Yo soy el psicólogo que está encargado de hacer seguimiento en la parte de ingeniería. Y uno ve en ingeniería de sistemas salones de solamente hombres. Salones únicamente hombres. En ingeniería industrial, salones donde hay muchos más hombres que mujeres, pero vale, hay un poco más de mujeres. Y eso se repite también en carreras como son las matemáticas. Las matemáticas puras, los licenciados en matemáticas.
Uno podría decir que es extraño ver a matemáticas puras, profesoras licenciadas de matemáticas, claro que las hay, pero es extraño. Eso que ustedes están escuchando, es la razón por la que se dio durante muchísimo tiempo la idea de que las ciencias duras eran las que daban el factor de inteligencia. Y llegó un psicólogo que se llama Howard Gardner y nos dio la teoría de las inteligencias múltiples, donde nombra 9 tipos de inteligencia y tumba por completo todo eso. Porque ¿quién me podría decir que Beethoven no era inteligente al momento de hacer la novena sinfonía? ¿Quién podría negar la inteligencia de Beethoven? Pero tal vez le iba muy mal en matemáticas. ¿O quién podría negar la inteligencia de el mejor, la persona que hace las mejores conferencias en el mundo? ¿Quién podría decir que esa persona no es inteligente? Y tal vez no le gustan las matemáticas. Tal vez hace conferencias en la parte del talento humano o autoayuda y junta a 50,000 personas. ¿Quién podría negar la inteligencia de por lo menos el padre Linero, que estudió la parte de religión? Sí, claro que sí, pero podía tenerte en la misa entretenido durante 1 hora y amabas ir a ese lugar. Y eso, con esta teoría, se vuelve parte de la inteligencia. Y lo que hace es decir que todas las personas tenemos la capacidad de ser inteligentes en un área y por ende ser más creativos en esa área. Anteriormente la creatividad no se igualaba a la inteligencia así como se iguala ahora, porque ahora se dice, tú creas música, eres inteligente en la música. Hablas muy bien, eres inteligente en la parte del lenguaje. Te va muy bien en matemáticas, eres inteligente. Te va muy bien bailando, eres inteligente. Todo se cambia ahí. Y entonces se crea pues la conciencia de que nosotros todos podemos llegar a crear con la misma importancia teniendo en cuenta esta inteligencia. Pero bueno, ya para finalizar, me gustaría que los estudiantes de la universidad, porque tengo entendido que no todas las personas que están aquí pertenecen a la universidad, me gustaría que me respondieran esta pregunta. El pensamiento crítico en la universidad, ¿cómo se promueve? ¿Ustedes qué dirían, estudiantes? ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico dentro de la institución? Hola, hola. ¿Quién podría responderme? ¿Cómo lo promueven? ¿Qué hacen los profesores? ¿Qué hace la institución para promover el pensamiento crítico? Bueno, en la universidad hay varias formas en que promueven el pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando los profesores ponen un ensayo de cualquier tema. Muy bien. O sea, si hay un salón de 30 estudiantes, todos los ensayos van a ser diferentes, de un punto de vista crítico diferente, dependiendo del tema. Y también en las investigaciones que hacen las universidades, los seminarios. Ok, muy bien, muchas gracias. Ese era un ejemplo, es un ejemplo claro. La parte de los ensayos es un ejemplo claro. Díganme, ¿qué materias ustedes creen que tienen que en la misma materia les exige el pensamiento crítico? ¿Cuál podría ser? Que sea como materia. Pues materias como tal, tenemos las electivas humanísticas que pues como tal no tienen una respuesta, porque cada respuesta es muy subjetiva, o sea, dependiendo de lo que piensa cada quien.
Entonces las preguntas son muy abiertas y eso, al interactuar cada pregunta, nos damos cuenta como los pensamientos y los puntos de vista de cada uno, que uno de pronto dice, no lo pensé de esa manera, unos de pronto miran las preguntas desde el punto de vista de la familia, otros desde su trabajo, y así sucesivamente. Ok, muy bien, la parte humanística lo ayuda, claro que sí, todo lo que tenga que ver con la opinión, cuando les pidan su opinión, están generando pensamiento crítico. Cada vez que uno da su opinión, de alguna manera está generando ese pensamiento. ¿Qué otra materia podríamos hablar? Yo estoy seguro que hay una materia que todos damos, que todos dimos, que todos vamos a dar más adelante, donde nos exigen ser críticos, donde nos exigen ese pensamiento crítico. ¿Qué podría ser? Ética. Por ejemplo, ¿qué otra? Emprendimiento. En emprendimiento me gustaría más meterlo mucho más por la parte creativa, porque nos exige generar alguna idea nueva, pero en la parte, ¿alguien va a hablar? Competencias comunicativas. Perfecto, competencias comunicativas. ¿Cuál es, disculpa? Iba a decir lo mismo. Competencias comunicativas. En investigación también. En investigación. Investigación es una de esas materias donde sí o sí toca dar un pensamiento crítico. Sí o sí. En algún párrafo de todo el documento que se creó, toca hacer un pensamiento crítico. Ni siquiera tengo que escribir para poder ser crítico. Ni siquiera tengo que terminar la carrera, la materia para poder ser crítico. Solamente con el hecho de elegir un tema, en ese momento me está exigiendo un pensamiento crítico. Porque yo no voy a elegir un tema cualquiera para poder hacer mi investigación, no, yo voy a elegir un tema y ahí está mi opinión, que me guste, que me parezca interesante, que le vea, pues, algo así como madurez, que sirva para algo, que sea funcional lo que voy a investigar. Esa es una de las materias con toda la parte humanística, axiología, toda la parte de ética, toda la parte de competencias comunicativas. En todo momento nos están haciendo el pensamiento crítico como forma de pensar. Nos están exigiendo utilizarlo todo el tiempo. Y me gustaría, pues, el pensamiento creativo, ¿ustedes dónde lo ven en la parte laboral? ¿En qué momento yo puedo llegar a ser creativo en cualquier puesto de trabajo? Los trabajadores que están aquí, por favor, díganme en qué momento ustedes vieron a algún compañero o ustedes mismos ser creativos en algo en su trabajo. Hay muchos proyectos que se desarrollan como en la parte ambiental. Ok. ¿Y por qué crees que ahí es que uno se vuelve creativo? ¿Por qué lo ves ahí? Porque hay que ingeniarse y llegarle al compañero con una metodología que no aburra, sino que se interese por esas prácticas. Ok. Perfecto. ¿Qué otra forma en la parte laboral? ¿De qué otra manera podemos ver que somos creativos, que nuestros compañeros, que nuestro jefe, que alguien es creativo en la parte laboral? En la innovación de nuevos productos o en la búsqueda de estrategias para ventas. Muy bien. En esa parte siempre se vuelve creativo. Veamos que nos damos cuenta que en medio de la universidad, en todo momento, nos están generando esa parte del pensamiento crítico. Hay materias que son un poco más de conocimiento, sí, claro, hay materias que son un poco más, pero hay materias donde nos exigen tener ese pensamiento. Y hay materias como la parte de emprendimiento, que nos habían nombrado, donde nos exigen toda una parte de creatividad, en todo sentido, en la forma en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a elegir. Toda esa parte nos ayuda a poder, digámoslo así, empezar a usar toda esa creatividad que normalmente
dejamos de lado. Bueno, y ya por último, me gustaría dar estos 3 ejemplos en 3 campos bastante distintos, donde se une el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Y en realidad se unen en sentido contrario, se unen en orden contrario. ¿Por qué? Porque para estas 3 personas, esos 3 ejemplos que voy a dar, quiero hacer énfasis en algo, en una idea. Todos podemos ser creativos desde cero. Claro que sí. ¿Podemos inventar algo desde cero? Claro que sí. Algo que sea completamente distinto a los demás. No hay forma de decir que no. Todos podemos. Pero estas 3 personas lo que hicieron fue modificar algo que ya estaba después de tener un pensamiento crítico. ¿Alguien aquí se sabe un poco la historia de cómo surge Netflix? Que me ayude. ¿Alguien aquí sabe qué fue lo que impulsó al creador de Netflix a decir, bueno, vamos a crear algo así? Vale, les cuento un poco por qué. Estos 3 ejemplos van a hacernos ver que el pensamiento crítico tiende a estar antes que el pensamiento creativo. Y eso que tiene que ver con la primera competencia que se busca en la parte laboral en el 2020. Por eso es que de aquí, de este ejemplo, es que quiero que vean la importancia de estos 2 pensamientos. El creador de Netflix estuvo muy en desacuerdo sobre el tema de las multas que se daban anteriormente a las personas que alquilamos los VHS. Todo el que haya alquilado un VHS es viejo como yo, y eso era siempre alquilado, o sea, casi nadie tenía los VHS propios, era rarísimo, y uno los alquilaba. ¿Qué pasaba? Que si uno se pasaba un día en entregarlo, multa. A veces si uno se pasaba 1 hora, multa. Y las multas, al parecer, a esta persona no le gustaron en absoluto. ¿El qué hizo? Pues ver un problema, porque cualquiera diría que comprar VHS y alquilarlo es un buen negocio, y lo era. Y esta persona lo que hizo fue dar un paso atrás, distanciarse de la situación, y lo que hizo fue decir, bueno, ¿y cómo podemos solucionar esto? Si no me gusta esta parte, ¿cómo lo solucionamos? Y ahí creó la forma en que uno paga Netflix, que uno no paga Netflix por película, por serie que se ve, en absoluto. Uno paga Netflix por suscripción. Y este fue la primera persona, la primera empresa que creó el concepto de suscripción. Con DVDs, cambió la tecnología y todo. Bien, pero él lo que hizo fue ver un problema, distanciarse y encontrarle una solución de una forma creativa. Y creó algo de la nada. No, lo único que hizo fue mezclar algo que estaba, que era la suscripción, tal vez en otro mercado, y ponerlo al servicio de la parte de las películas, de alquilar los VHS, los DVDs. Y de ahí empieza Netflix, que después en vez de DVDs se crea la plataforma que vemos, que están las películas cargadas y todo, pero de igual manera es el modelo lo que se crea. Netflix creó un modelo a partir del pensamiento crítico. Vamos con Einstein. ¿Alguien sabe por qué Einstein tuvo tanto pensamiento crítico? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué lo nombro? O alguien quisiera hablar de Gabo, ¿por qué Gabo podría estar? Okay, miren, nos colocan una reseña. Miren, nos colocan una reseña. Muchísimas gracias, Sandra. Nos colocan una reseña para que tengamos en cuenta esto. Miren, Einstein tumbó algo que a nosotros nos cuesta mucho creer, que es que él dijo que la ley de gravedad como se tenía
no existía, eso es mentira, que no hay nada en el centro de la Tierra que nos esté alando y por eso estamos pegados a la Tierra. Él tumba esa teoría, pero no la tumba estando en contra de la teoría, en absoluto. Dicen que él ni siquiera era científico en ese momento, sino que trabajaba en una oficina y tenía mucho tiempo libre, y un día se imaginó que una persona dentro de un ascensor se caía, el ascensor se caía con la persona dentro, y pensó, bueno, ¿y qué pasaría? Y se dio cuenta que uno, cuando se cae dentro del ascensor, en vez de ir pegado al piso del ascensor, como que flota en el ascensor. Y dijo, bueno, no puede ser que la ley de gravedad exista de esta manera si se da ese tipo de cosas. Y a partir de ese pensamiento crítico que tuvo sobre la teoría, dijo, ¿sabes qué? Voy a inventarme, y se inventa una teoría nueva. Pero es a partir de la crítica y darse cuenta, analizando una idea que ya estaba, no creándola de la nada. Y por último, está Gabriel García Márquez, nuestro escritor de cabecera en Colombia, nuestro premio Nobel, que lo que hizo fue, por medio de su escritura, criticar todos los modelos que estaban al momento de él empezar a escribir sus novelas. ¿Por qué? Porque él va más allá de una novela histórica, da datos históricos, personajes reales, sí, claro que sí. Realismo mágico. Realismo mágico, muy bien. Él da datos reales, sí, claro que sí. Habla de datos específicos, sí, claro que sí. Pero también tiene mucho de ficción. O si no, pensemos en el libro del Amor y otros demonios, donde empieza diciendo que el pelo de la niña crece metros y metros y metros, y hay 10 metros de pelo en su tumba. ¿Eso es real? No. Pero no es ficción como tal, como se venía escribiendo en ese momento. Él analiza, da un paso atrás y dice, ¿por qué tengo que meterme dentro de uno o dentro de otro? Lo que hace es crear su forma de escribir. Y es eso que nos decía aquí nuestra compañera, que es realismo mágico, que no es ni lo uno ni lo otro, no es ni ficción ni datos reales, no, él crea su forma. Y así podríamos hablar de Carlos Vives, podríamos hablar de Shakira, podríamos hablar hasta de la misma creación de las inteligencias múltiples, que si no es solamente la crítica a la teoría de inteligencia que se tenía, se creó y listo. Necesito que la idea quede en ustedes. No es necesario crear de la nada. No es necesario empezar un proyecto desde cero para poder decir que uno es creativo, para poder reconocerse como creativo. Solamente con iniciar desde un pensamiento crítico frente a algo y transformándolo, dándole más, uniéndolo a otras cosas, mezclándolo a otras cosas, ordenándolo de una manera distinta, en ese momento también se es creativo. ¿Alguien le gustaría pues decir algo, alguna conclusión? Nombrar otro ejemplo así acerca de cómo podemos llegar a ser creativos después de un pensamiento crítico. Para usted, ¿quién me podría decir para usted qué es más importante, el pensamiento crítico o la creatividad? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál tiene más importancia en el mundo ahora mismo? Según el estudio que usted mostró, el pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué lo nombras así? Porque es la forma que se usa para juzgar, organizar y separar. Entonces, digamos que en la actualidad, pues, uno tiene que separarse, como usted lo dijo, lo ha dicho durante toda la charla,
separarse de lo que ya está para poder encontrar una solución. Ok, muy bien, me gusta esa parte, me gusta esa forma de explicarlo. ¿Quién tiene otra idea o algo que apoye esa idea también? Profe, el pensamiento crítico, ya que nos conlleva, de ahí es donde comienza la creatividad, ¿no? Ok, muy bien. Fíjense que uno ayuda al otro, porque si nosotros somos críticos frente a algo, podemos dar una opinión. Si nosotros somos críticos frente a una situación, problema, ¿qué es importante? Importante es encontrar cuál es el inconveniente, pero también es muy, muy importante ponerse en acción, crear, solucionar eso. A mí no me gusta decir que el pensamiento crítico es más importante que la creatividad, porque si no tuviéramos creatividad no viviríamos en el mundo que vivimos. No se hubiese inventado un ladrillo,